Seguimos en Hoy por Hoy Vigo y en estas entrevistas duales de radio y televisión vamos a saludar al presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, en una jornada posterior a la Asamblea General de la Confederación de Empresarios de Pontevedra y en este cierre de año 2021 y ya planificación del próximo año 2022. Presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Jacob. ¿Cómo acaba la Confederación de Empresarios de Pontevedra? ¿Cómo ha acabado ese año? ¿Qué percepción le dejó, presidente, la Asamblea General de ayer? Bueno, la percepción es muy buena porque la Asamblea de Pontevedra, una vez más, por unanimidad, como ya lleva muchos años, pues efectivamente ha aprobado el presupuesto para el año que viene y ha aprobado o ha sido informada de un avance del cierre provisional que tenemos para este año, escasos 15 días, Sí. No nos vamos a equivocar mucho, y es el cuarto año consecutivo en donde la Confederación tiene un excedente positivo, es decir, unos resultados positivos de explotación, que en este caso son casi de 150.000 euros, que para un presupuesto de 1.100.000, No está mal. pues no está nada mal, sobre todo en un año que ha sido un año complejo, con muchos altibajos debidos al impacto de la pandemia y al impacto económico derivado de la pandemia, con muchas incertidumbres, con muchas apuestas de lo que teníamos que hacer, con mucha reclamación de necesidades de los empresarios de nuestra provincia, de nuestro territorio, pero en líneas generales fantástico. Es un orgullo esta asamblea, esta junta de vicepresidentes, este comité directivo, porque la verdad es que ha sido un magnífico año, mucho trabajo, mucha actividad y muy buenos resultados, que esperemos que el año que viene, estamos seguros, se van a seguir incrementando. Bueno, un año en el que además reestrenamos la CEG, por la que usted tanto peleó, la Confederación de Empresarios de Galicia. Sí, por eso digo que ha sido un año excepcional, ¿no? Excepcional porque efectivamente desde el punto de vista de la actividad la propia Confederación pues ha resultado positivo, el compromiso del equipo tanto directivo como de profesionales de la Confederación hay que destacarlo porque es excepcional. No ha habido horas, no ha habido absolutamente nada que decir porque sin que nos escuche la ministra de Trabajo ni la Inspección, han trabajado nocturnos, diurnos, horas extras, porque nuestros empresarios lo necesitaban. Porque nuestros empresarios tenían que llamar a la Confederación, tenía que haber al otro lado un teléfono que le dijera cómo interpretar un decreto ley, que se publicaba un domingo por la noche y que afectaba ya a las actividades del lunes. Y después lo que dices es verdad, llevábamos tanto tiempo de una mala gestión en la Confederación de Empresarios de Galicia, un no transmitir la imagen que tiene que transmitir una confederación a los empresarios, que por fin este año, bueno, pues tenemos un presidente que es de Pontevedra, es vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, lo está haciendo muy bien, los resultados también están ahí y desde luego muy satisfecho con esto. ¿Qué le trasladaron los empresarios en la Asamblea General, en otros encuentros que usted mantiene con ellos, en la Confederación de Empresarios? ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen los grandes empresarios, pero también los pequeños empresarios con los que usted se reúne habitualmente, señor Cebreiros? Bueno, nosotros tenemos una ventaja. Tenemos una confederación que engloba a más de 70.000 empresas, donde las hay grandes empresas, pequeñas, medianas y últimamente se han incorporado también los autónomos. Por tanto, la sensibilidad que tenemos dentro de la confederación es la de todos los tamaños, de todos los sectores y desgraciadamente en todas las situaciones. ¿Qué es lo que le preocupa? A lo largo del año 2020, desde luego, el ámbito laboral ha sido crucial, con tantas prórrogas de los ERTE, que si se prorroga o no, es decir, que estamos esperando siempre al último día para saber si en febrero, si después en septiembre, si después... yo creo que esto ha generado una intranquilidad, una incertidumbre en el ámbito laboral, que hay que destacar que los trabajadores de nuestras empresas y nuestros empresarios han dado una señal de responsabilidad, de compromiso y de esfuerzo que ha hecho que el daño económico del coronavirus y de todo lo que ha venido después del coronavirus no haya afectado tanto como podía haber afectado. Los daños son intensos, pero podrían haber sido mucho mayores si no hubiéramos contado con el compromiso de trabajadores y empresas. Y eso hay que destacarlo y hay que felicitarlo. Luego el ámbito fiscal. El ámbito fiscal preocupa porque estamos asistiendo a un incremento de la presión fiscal empresarial que creemos que va en la línea
absolutamente contraria de lo que están haciendo en otros países, que están reduciendo impuestos. Aquí aumentamos cotizaciones, aumentamos salario mínimo interprofesional y, por tanto, también la cotización de autónomos y de trabajadores. Estamos incrementando las retenciones, estamos asistiendo a ciertos sectores que el IVA lo siguen manteniendo al 21% cuando venían de un 8 o de un 11%. Por tanto, la parte fiscal preocupa mucho. Y luego la gestión de los fondos europeos, que creó tanta expectación y tanta ilusión hace un año, pues es algo que está generando una fuerte decepción. Va lento. El tema de los PERTE europeos, bueno, los PERTE seguramente pensábamos, o el planteamiento que tenía todo el mundo, es que esos fondos europeos iban a llegar antes. Y toda la burocracia previa es extremadamente lenta hasta que puedan llegar esos fondos, ¿no? Claro, es que nos anunciaron los PERTE y el resto del plan de la Unión Europea en octubre del año pasado. Nos lo anunciaron tantas veces que incluso pensamos que llegábamos tarde. Es decir, en Galicia se presentaron del orden de 340 proyectos tractores importantes y tal, en escasos 3-4 meses. Es decir, hay proyectos, hay empresa y hubo colaboración público-privada para presentar esos proyectos. Pero en abril todos teníamos la sensación de que llegábamos tarde, de que alguien se nos iba a anticipar y de que íbamos a perder la oportunidad de presentar nuestros proyectos competitivos a los fondos europeos. Bueno, pues los datos que el propio Ministerio de Hacienda publica en octubre de este año dice que esos fondos solo se han ejecutado en un 30% este año. De los PERTE, pues tenemos la noticia de esta semana, que por fin Europa ha aceptado el mecanismo PERTE que está presentando España. Ya, pero estamos hablando de diciembre. Pero nuestras empresas no saben. Ursula von der Leyen es siempre y cuando lo aprueben los países, que ahí entran los frugales famosos. Claro, efectivamente, es que de poco vale esa validación que nos puede hacer la Comisión Europea a que ese mecanismo vale si después efectivamente Austria o Alemania o Polonia vetan ese mecanismo. Pero aunque todo vaya bien, ya llevamos un año. Y aunque todo vaya bien, nuestras empresas, hay que recordar que, por ejemplo, en el PERTE del automóvil, estamos hablando de 24.000 millones de euros, sí, de los cuales solo 4.000 son fondos europeos. Los otros 20.000 millones son inversión de las empresas. Si yo estoy retrasando tanto, como es un año, esa inversión empresarial, corro el riesgo de que o se invierta en otras cosas, o en otros sitios, o no se invierta. Bueno, pues hoy es el día que no sabemos cuáles son los requisitos que tienen que cumplir las empresas para poder ir al PERTE. Estamos escuchando que si tiene que haber una fábrica de baterías, sí o no, pero esos requisitos no están. Bueno, pues hay que recordar que después del PERTE del automóvil tenemos el del naval, el del sector agroalimentario. Para nosotros, claro, es que para nosotros esos PERTE, el del automóvil, es estratégico. Pero el del naval no lo es menos. Tal y como está además el naval, todavía sí cabe más, con ese centro de reparaciones navales que se ha puesto encima de la mesa, que sería fundamental. Pero también el agroalimentario. También. El agroalimentario para un territorio como es Galicia es crucial, tanto en el ámbito mar como tierra. Por tanto, y estamos hablando también del PERTE sanitario, y mientras nos hablan de un PERTE del idioma. Bueno, pues yo creo que vamos tarde. Podemos correr el riesgo de la desilusión, y CEPIME ha hecho una encuesta entre miles de empresas en toda España y el 65% de esas empresas, pymes fundamentalmente, dicen que no creen que vayan a poder concurrir a esos fondos, ni participar, ni gestionarlos. Ese es el estado de la situación ahora mismo con respecto a los fondos. De los ERTE, señor Cebreiros, ¿qué le trasladan de la COE? ¿Cómo estaría el contexto? Si hay un afán negociador por ambas partes también para poder continuar con ellos. No sé cómo lo ve usted. Bueno, yo creo que los ERTE le ha demostrado a todo el mundo que ha sido una magnífica herramienta de flexibilidad en el trabajo. Si no hubiese sido por eso, las empresas solo podrían haber recurrido o al cierre de la empresa o al despido. Y estamos hablando de que hubo un momento en donde en España había 3,5 millones de personas en ERTE. Por tanto, han demostrado ser un magnífico contra el impacto del coronavirus. Claro. Ha sido un magnífico instrumento que ha sido vilipendiado, que ha sido atacado, que ha sido prorrogado en el último momento, cuando ha demostrado ser una muy buena herramienta que debe permanecer en nuestra legislación laboral.
Esa es la postura que desde COE y desde la Confederación de Empresarios tenemos. Pero no porque sea un tema ideológico, es que se ha demostrado durante año y medio, aún seguimos teniendo, del orden de 140.000 personas en ERTE, aún hoy, se ha demostrado que es un buen instrumento. Pues si es bueno, no lo toque. Toque todo aquello, reforme todo aquello que ha demostrado ser obsoleto, anticuado o no adaptado. Por ejemplo, la gestión de los fondos. Estamos intentando gestionar fondos con instrumentos de hace 10 años, con convocatorias de hace 10 años y con una administración que se ve sobrepasada por la realidad. Bueno, pues en el ámbito laboral, ahora que nuestro objetivo tiene que ser crear empleo, retomar el empleo de aquellas personas que se han quedado desgraciadamente sin él, pues no ha lugar empezar a hablar con la obligación esta, con la excusa de que en diciembre tenemos que tener un acuerdo, porque si no, no tenemos fondos, abramos todo. Y abramos todo, que es la contratación, la subcontratación, la precarización, la temporalidad y la reforma de los ERTE. Nosotros creemos que es un error. Tenemos que ir a una reforma que toque los aspectos más lesivos que teníamos y no toque aquellos elementos, aquellas herramientas que han demostrado que funcionan correctamente. Y los ERTE, desde luego, han funcionado. Infraestructuras, que también son fundamentales. El corredor atlántico. Usted está al tanto también de las negociaciones que se llevan, de la postura de Bruselas. Y aquí, cuando hablamos de fondos europeos, cuando, por ejemplo, vemos ventana 21-27, que nos suena muy lejano esto, ese partido casi ya se jugó. Ya tendríamos que ir a la siguiente ventana. ¿Cómo está la situación? Palabras tranquilizadoras de la ministra de Transportes cuando habló de darle el mismo peso al corredor atlántico y al corredor mediterráneo. Vemos cómo se está moviendo el lobby del Mediterráneo, ya no solamente en el Mediterráneo, sino en Madrid. Grandes pancartas, grandes actos, etcétera, etcétera. Minuto y marcador del corredor atlántico, señor Cebreiros. ¿Cómo estamos de ánimos, de fuerza, de peso y de gestiones, de negociaciones en Bruselas? Bueno, nosotros llevamos una estrategia ligeramente, espero no desvelar ningún secreto, pero una estrategia ligeramente diferente de la que lleva el Mediterráneo. Efectivamente, el Mediterráneo está haciendo una magnífica campaña de lobby, magnífica, de comunicación, de preocupación, sensibilizando a todas las autoridades, a la ciudadanía. A la ciudadanía incluso con anuncios en Telecinco, por ejemplo, que diga la gente, caramba, pues o con monólogos, pues sí, o con monólogos. Pues efectivamente, como nosotros sabemos que no tenemos ese poderío económico, lo que hacemos es lo que hacen las guerrillas contra los grandes ejércitos, ¿no? Esa guerra de guerrillas, es decir, nosotros tenemos que administrar nuestros recursos. Nosotros sí es verdad que hemos hecho muchísima presión en el Ministerio. Fruto de eso es el cambio de actitud de algunos mensajes del anterior ministro de Infraestructuras a los mensajes que ahora se están viendo, y eso es gracias a la ayuda de muchas administraciones locales, autonómicas, de algunas comunidades autónomas y también del norte de Portugal, en donde hemos hecho ese lobby en silencio. En silencio, sin grandes comunicaciones. Igual nos estamos equivocando, es posible, pero al menos esa es la estrategia. Desde ese punto de vista estamos muy satisfechos de lo que de 4 años para aquí hemos conseguido. Conseguir una declaración por parte del presidente de la República Portuguesa, haciendo una manifestación clara en Braga, de una apuesta decidida por la conexión entre Oporto, dicho por el presidente de la República, entre Oporto, Vigo, que es el eje Lisboa-Coruña, en lugar de Lisboa-Madrid. Bueno, yo creo que todo el que nos esté escuchando... Y que el primer ministro en la Cimeira Hispanolusa, en un acto, porque dentro de la Cimeira había diferentes actos, pero un acto con medios de comunicación, en el que estaba también Pedro Sánchez, le preguntan, porque era en Extremadura, era en Trujillo, por Lisboa-Madrid, y él dice, bueno, nuestro eje prioritario es Lisboa-Vigo, y la conexión, y habla de la conexión, la relación, la movilidad de la frontera con Galicia, y la pone como ejemplo, y después sí dice, saca el capote y dice, también nos gustaría poder sacar adelante el proyecto, pero incluso en Trujillo, Extremadura, con una pregunta sobre el Lisboa-Madrid, y dice, no, la línea hacia arriba. Nosotros tuvimos una breve reunión, magnífica reunión con el presidente de la República y también con el presidente de la Asamblea, ¿no? Y la verdad, después les enviamos un cariñoso comunicado agradeciéndole esa apuesta, porque para nosotros significa mucho. Significa posiblemente más que hacer un acto en Madrid del corredor.
como hemos agradecido y felicitado pues, a las 3 comunidades autónomas, Castilla y León, Asturias y Galicia, la apuesta decidida que se ha hecho. Por tanto, yo creo que esa tarea, desde el punto de vista del Gobierno de España y el Gobierno de Portugal, está hecha y está bien hecha. Desde ese punto de vista estoy encantado. Y ahora nuestra siguiente tarea, en la que llevamos prácticamente 6 meses, es Bruselas. Nosotros tenemos que hablar con los técnicos en Bruselas, tenemos que convencerle de cuáles son los problemas que tenemos, que somos la fachada atlántica, sin desmerecer ninguna otra, pero la fachada atlántica natural de Europa, y por tanto ahora ya no tenemos Reino Unido, por lo tanto solo queda Francia, España y Portugal. Tenemos que defender eso, tenemos que tenemos que transmitirle que crean en esto, tenemos que traerlos aquí para que vean la realidad, porque en algún caso... Eso es muy importante. Sí, en algún caso nos han demostrado que están un poquito alejados de la realidad. Entonces los traemos, se lo explicamos, somos pesados, vamos allí y bueno, estamos empezando a encontrar muy buena sensibilidad. Desde ese punto de vista soy optimista, pero vamos a seguir esforzándonos. Señor Cebreiros, es que cuando hubo el cierre de fronteras y empezó a abrirse poco a poco, pues claro, la gente se daba cuenta de cuánto porcentaje de tráfico salía de Galicia y qué porcentaje salía en el resto de España, en esa interrelación a la que aludía Antonio Costa en la Cimeira Hispano-Lusa. Y ahí los datos son los datos, o sea, no se pueden... Pero es lo que dice usted, hay que explicárselos en Madrid, que es muy importante también, porque estamos un poco a desmano, y hay que explicárselos a Bruselas o en Bruselas, ¿no? Sí, yo ahí quizás echo de menos también un frente transfronterizo para apoyar lo que significa la frontera entre España y Portugal, que no es tal, pero quizás lo tenemos mucho más interiorizado aquí, ¿no? Pero es que el 70% del tráfico económico entre España y Portugal pasa por la frontera de Pontevedra y Ourense. Que se dice pronto. Que solo por el puente internacional de Tui pueden estar pasando del orden de 4.000, 5.000 personas todos los días. Por tanto, un cierre de frontera, un cierre de un puente, por un tema como puede ser el COVID, pone de manifiesto cuál es la realidad económica y social de nuestros territorios, ¿no? Por eso es tan importante que Portugal nos apoye y tan importante que nosotros apoyemos a Portugal en su estrategia. Se incluyó el trabajador transfronterizo en el último decreto de estado de calamidad de Portugal, que ya por lo menos ya fue un paso importante para, sobre todo, reconocer esa realidad de trabajador transfronterizo. Hablando de transporte, quería preguntarle, con una huelga del transporte prevista para el arranque de lo que es la Navidad, entendida como esos primeros días a partir del 20, quería preguntarle qué le trasladan los empresarios y cuál es el contexto, usted que está en contacto permanente también con los transportistas, señor Cebreiros. Bueno, desde el punto de vista de los empresarios del transporte, muchísima preocupación porque su situación es extrema. Cuando un empresario decide hacer un paro, que no una huelga, sino un paro de su actividad, es porque ya no puede más. Porque cada vez que recorre 1 kilómetro pierde dinero. Porque cada vez se le está poniendo mucho más difícil y más en el caso de Galicia, que tenemos esta característica periférica y por tanto trasladar las mercancías, nuestras mercancías, las que salen del mar, las que salen de nuestro territorio a Madrid, si encima nos están hablando de peajes, cada vez nos lo están poniendo mucho más difícil comparado con otros territorios. Por tanto, están al límite. Están al límite con unas muy fuertes inversiones, están al límite con un personal muy cualificado y lo que están pidiendo es absolutamente de justicia. Y han tenido que ir hasta convocar un paro para que este gobierno y algunos anteriores, porque esto ya lleva algunos años de reclamaciones, se den cuenta de que este sector es estratégico en la economía de nuestro país y que no puede seguir así. Por tanto, desde el punto de vista del transporte, muchísima preocupación porque su situación es límite. ¿Qué pasa? Que los efectos derivados de este paro en unas fechas como estas... La campaña navideña en la que se juegan muchos millones de euros. Sobre todo en aquellos productos que son perecederos. En aquellos productos en donde con cierta programación yo tengo que retirar de mi mejillonera, de mi depuradora o de mi barco, que lo tengo en el Reino Unido o lo tengo en un puerto francés, tengo que saber si puedo trasladar esa pesca aquí, si esa pesca va a ser recogida en el puerto de Vigo y trasladada a Madrid. Y esa decisión puede significar miles de euros de pérdida y no puede ser de un día para otro. Yo confío, y ayer tuvimos una reunión con mariscadores, con el transporte, con depuradoras, con las cofradías de pescadores, yo confío en que finalmente este paro no tenga lugar.
Confío que el Gobierno entre en razón, pero cuanto antes. Es decir, que no aplique la misma estrategia que ha aplicado para otras cosas de llevarnos al límite el último día. Porque aunque el último día sea el 18 y el 19, ya no y en ese momento va a ser muy difícil que los mercados centrales sean abastecidos por nuestros productos, por nuestra materia prima, por lo que es la fortaleza de Galicia, que lo tenemos en la acuicultura, en el marisqueo, que pueda llegar en tiempo y forma a los mercados centrales. Frente a eso, ¿qué va a ocurrir? Pues que nuestros competidores que suministran congelado, nuestros competidores que suministran segundas marcas, pues van a surtir los lineales. Entonces, estamos perdiendo ya con este anuncio de paro. Yo espero que no tenga lugar, pero el daño posiblemente ya esté hecho. Señor Cebreiros, Jorge Cebreiros, muchísimas gracias por estar con nosotros, que tenga un buen cierre de año y a ver cómo se presenta el 2022. Esperemos que sea buen año. Vamos a trabajar por ello y con la ayuda de todos vosotros vamos a conseguirlo, y de todos los empresarios y trabajadores vamos a conseguirlo. El 22 tiene que ser necesariamente mejor que este. Por muchísimas tanto, gracias. Felices fiestas a todos. Igualmente. Gracias a vosotros. Gracias por estar con nosotros. Jorge Cebreiros, presidente de los empresarios de la provincia de Pontevedra. Hacemos un alto y consejos de los amigos de lo ajeno para combatirlos, que nos da siempre Agustín Vigo. A la vuelta, hasta ahora.